Quien sabe del régimen cubano, quien vivió el régimen cubano, quien fue educado en Cuba, quien vivió la infancia en Cuba, es Rubén Cortés, con quien platiqué el día de ayer, pero el tiempo nos ganó y tengo hoy el honor de poder lo tener de nueva cuenta. Socio querido, te mando un abrazote. ¿Cómo estás? Socio querido, buenos días. Oye, Bien, socio, muchas gracias. Oye, no, gracias a ti por tomarnos la llamada de nueva cuenta el día de hoy. Fíjate que hay muchos temas. De entrada quiero preguntarte, ¿sabes algo? Porque muy poca gente sabe lo que está sucediendo en estos momentos. Cortaron el internet, hay periodistas internacionales detenidos también en la isla. Se habla oficialmente de una persona que pierde la vida. Híjole, con un régimen como el de Cuba, difícil poder creer en cifras oficiales. ¿Sabes algo, querido Rubén? No, nadie, mi familia en Miami, que no sabe nada de la familia en Cuba, ellos tienen más contacto con primos, así, yo menos. Yo tengo contacto con otras personas, básicamente intelectuales, periodistas, músicos, cantantes, así, gente del medio. Y no, ayer algún amigo cantante que se pudo comunicar ahí por VPN, es muy precario el tema, ¿no? Y mira, a partir de ahí, de que no se sepa nada, yo sostengo este asunto de que, tú decías ahorita ahí que alguien te criticaba eh, porque eras crítico, ¿no? O sea, mira, yo creo que es inmoral el asunto de Cuba, defender al régimen cubano, de verdad que es inmoral, sobre todo cuando lo haces con toda la, por muy pobre que seas, por muy modesto que seas en otros países, y que creo que es inmoral, porque mira, si ahora sucede algo en Chiapas, nos enteramos, porque hay Claro. comunicación, o sea, no cortan el internet. Si sucede algo en la sierra de Oaxaca, si hay señal, tenemos comunicación porque no cortan el internet. A partir de ahí, por favor, entonces, tan guevaristas que son y Che Guevaristas que se ponen su playera y toda esa tontería, el Che Guevara decía que hay que predicar con el ejemplo. Y en la vida es así, en la chamba, en el matrimonio, en las relaciones familiares, en todo, uno tiene que predicar con el ejemplo. Entonces, si no predicas con el ejemplo, da mucha pereza discutir con este tipo de personas que lo hacen por puro esnovismo, por pura tontería. Entonces uno pierde, yo como, bueno, sí, suena pedante como intelectual, pero intelectual es la persona que vive, que trabaja con las palabras y con el pensamiento. Sí. Y con las letras, entonces soy un intelectual. La verdad que me da pereza discutir o darle atención a ese tipo de personas, No, porque totalmente. Tú dices, caramba, me informo y después tengo que estar aguantando eso, ¿no? No, y mira, de todas maneras, o sea, esto es algo que aquí se está viviendo y ahorita lo platicamos y nos das oportunidad, pero yo quisiera comenzar primero preguntándote si sabías algo, porque sí, todo está cortado, estamos tratando de tener comunicación, información, hay videos que están circulando en internet bastante fuertes sobre el tema de Cuba, pero pues nada que podamos confirmar, justamente por eso cortaron el internet, o sea, de ese tamaño es la, entre comillas, libertad que presume el régimen y la dictadura cubana. Pero tú la viviste, Rubén, tú fuiste educado en Cuba, tú naciste en Cuba. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad que nos das de nueva cuenta, primero para que nos recuerdes un poco cómo fue esa infancia en Cuba, cómo fue esta juventud, cómo es tu exilio de Cuba, para que podamos entender pues lo que es vivir en un lugar en donde te dicen desde qué comer, qué estudiar, casi qué pensar. Mira, ya ha cambiado mucho por la precariedad que ha ido adquiriendo con los años el sistema cubano. Mira, ahora mismo lo que sucede es que por primera vez en 62 años, Cuba no tiene quien la mantenga desde fuera. Por eso ahora te escribo rápido, te digo esto para contarte lo que me pedías de la infancia. Es la primera vez. Cuba recibe de Estados Unidos, de los emigrados, 33 mil millones de dólares en remesas. Fíjate, en un país de 12 millones de habitantes. México recibe 40 mil millones. Cuba tiene 2.5 millones de exiliados. México tiene 40 millones de emigrados. Imagínate. O sea, mantienen a la isla a esos emigrados. Hace un año y medio, con la pandemia, no pueden mandar dinero, no pueden viajar a Cuba. Entonces no pueden mantener al sistema cubano eso que el sistema cubano expulsa. Porque no es lo mismo que un paisano, ¿eh? Un paisano puede regresar cuando le da la gana. Un emigrado cubano no puede regresar jamás a vivir a su casa. No puede regresar jamás a vivir a Cuba. Ojo,
ahí está, una gran ahí hay un diferencia. asunto serio, hay una diferencia seria. Entonces, no tiene, por ejemplo, el embargo económico de Estados Unidos, que se relajó muchísimo con Obama, con Clinton, con los demócratas. Trump lo apretó un poco porque casi todo ese dinero iba a los militares, que son los dueños de los hoteles, son los dueños de las cafeterías, son los dueños del país. Entonces, y Venezuela está en su propio problema, ¿no? Entonces, es la primera vez que Cuba está absolutamente sola, y por eso es que es la primera vez que sale la gente a protestar, porque es la primera vez que no tienen quien los mantenga desde afuera. Entonces, primero fue la Unión Soviética, después fue la Venezuela de Chávez con el barril de petróleo a $110, los emigrados cubanos siempre, y ahora pues el mundo está cerrado, y está cerrado también para Cuba. Por ahí es que estallaron las protestas. Yo vengo de un mundo, yo nací en 1964, y yo viví la época de oro del sistema cubano, ese que elogia a la gente por oídas, ¿no? El de donde Entonces, todo el mundo fíjate, tenía era la época de oro, educación, todo eso, ¿no? Todo el mundo Claro. tenía educación, donde la patria Sí. y la dictadura, el proletariado, etcétera, ¿no? Y era la época de oro, y te voy a decir, mira, nacías en la época de oro, ¿eh? Nacías a ver si alguien quiere eso, nacías, y desde que nacías ya tus padres sabían en qué guardería ibas a estar. Yo quiero que mi hijo esté en la guardería de tal barrio porque ahí están sus primitos. No. Su hijo está en esta guardería. Wow. Casi pierde. De hecho, los padres pierden bueno, estamos hablando de la época de oro, ¿eh? Pierden, por eso hablo en presente, para que se entienda, de la época de oro. Los padres pierden, de hecho, la patria potestad de los hijos, porque el padre tiene que entregar al hijo en la guardería, todo el día en la guardería que le dicen. Después, cuando pasa a la escuela... O sea, no hay una opción de escuela, llevarlo, perdón que te interrumpa, Rubén, o sea, para que nos quede súper claro, ¿no? Tú naces y ya desde que naciste está asignada la guardería número 65 es para ti, y no puedes decir, oye, es que yo soy presbiteriano, soy tal religión, o yo no lo quiero llevar a la guardería, yo quiero esperar hasta que vaya al kinder. No, religión, por Dios, no, religión, nada, sí, no, libertad claro. de culto ninguna. Okay. Acuérdate que la Constitución cubana de la época de oro se declara como Estado ateo, Estado marxista-leninista, no, religión ninguna. Lo primero que te enseñaban tus padres, mis padres que venían de la época anterior, yo nazco en el 1964, la Revolución triunfa en el 1969, lo primero que te decían antes de ir para la guardería es, tú no crees en nada, ¿eh? Si te preguntan, tú no crees en Dios, no tienes familia en el extranjero, ¿eh? ¿A qué edad ibas a la guardería? O sea, ¿era 2 años, 3 años? No, menos, que ya 45 días de nacido ya tenías que ir para allá porque tu madre tenía que trabajar y tu padre tenía que trabajar, porque además la igualdad de la mujer con el hombre fue por decreto. Okay. O sea, por decreto hay que trabajar y punto. Y eso, claro, es un gran logro. La mujer salió de la casa, la mujer se emancipó, todo eso. No. Pero hablemos de estos hechos. O sea, va para la guardería. La biopolítica, el problema es que se rige por una biopolítica científica. Fíjate, tú pierdes desde que naces toda independencia, todo poder de decisión, y entonces tú cuando creces y eres adulto, eres una persona sin capacidad de decisión, y además eres un gran simulador, porque tú desde que naces tienes que decir en la escuela, no, en mi casa no hay imágenes de santos, en mi casa no creen en nada, y yo no tengo familia en el extranjero. Y todo el mundo tenía santos en su casa y todo el mundo tenía familia en el extranjero. O sea, te haces hipócrita. Empiezas a ser un gran simulador. Claro. El problema es ese, que es un sistema que empieza a crear grandes simuladores. Ahora cuando Díaz-Canel dice, salgan todos los revolucionarios a la calle. Bueno, si en la calle estaba todo el mundo, entonces esos después se vuelven revolucionarios. Ahorita cuando se calmen las aguas y ya se controle el tema, que se va a controlar, por supuesto que se va a controlar, no va a pasar más que lo que pasó, entonces eso... vuelven a ir al trabajo y vuelven a levantar la mano y decir, ya adelante, compañeros, y vive el comunismo. ¿Por qué? Porque es la única manera que tienes de sobrevivir, adaptarte al régimen, porque el régimen es quien te lo da todo. Te da la guardería, te da la escuela primaria, te da gratuito, sí, está bien, gratuito, pero no puedes decidir, secundaria.
la carrera universitaria. La época de oro de Cuba seguía por el plan quinquenal soviético. La economía se planifica cada 5 años. Entonces tú querías ser periodista, te decían, no, periodista no puede ser, porque el país no necesita periodistas en los próximos 5 años. Hay 6 periódicos en el país, aquellos 6 provincias, de Cuba 14, pero bueno, un periódico por provincia más el periódico Granma. Entonces, mira, la cuenta que estamos sacando es que se va a retirar un viejo en el periódico Granma, se puede morir alguno, no podemos correr a alguien, vamos a necesitar a 3 periodistas para los próximos 5 años. Entonces, pues, no podía estudiar periodismo quien quisiera, nada más podían estudiar periodismo 3, 4 personas. Lo que necesitamos ahora son agrónomos, porque vamos a sembrar todo el país de naranjas. Entonces tú eras agrónomo. Obligatoriamente eras agrónomo. Por qué vocación, ni qué aspiración, ni qué sueños, o sea, nada. Claro, te convierte en una persona como lo ves en Miami, que te dicen, no, porque yo soy ingeniero industrial y aquí estoy sirviendo platos, pero yo soy ingeniero, nunca ejerciste nada. Y entonces quedan en Miami, tú has ido, o sea, te tiran el plato de comida y te lo ponen como sea. No hay la vocación de servicio que hay en México, porque son meseros profesionales, sí, o claro, la mayoría que son hijos de meseros. Entonces vas creando a una ciudadanía apática, una ciudadanía descontenta, no sabe con qué. Es una ciudadanía, los cubanos se criaron en el comunismo y se formaron como personas que creen que el mundo les debe 2 pesos y no se los ha pagado. ¿Por qué? Porque llegan a ser profundamente infelices, no estudiaron lo que quisieron, estudiaron lo que los puso el gobierno a estudiar. Cuando se graduaron no tenían trabajo porque ya no estaban sembrando naranjas. O sea, se suponía que eras ingeniero agrónomo. Los médicos, el plan de los médicos que Fidel Castro piensa hacer la potencia médica mundial, surge, la primera generación empieza a estudiar en septiembre de 1982. Iban por los salones de clase, tú y tú médicos. Entonces, y así es todavía. O sea, nunca había ninguna vocación. O sea, esto que me dices es brutal, porque hablamos de un pueblo infeliz porque te han quitado el derecho de poder decidir. Cosa muy curiosa, porque, por ejemplo, aquí se hizo muy famoso el tuit de... Tu propia infelicidad. No puedes escoger ni siquiera tu propia infelicidad. No puedes escoger ni siquiera la posibilidad de equivocarte. Tú no te puedes equivocar. Elige por ti. En la época de oro, que es la que se podía admitir algo como que sí, había educación gratuita, había medicina gratuita, había deporte gratuito, todo eso, ¿eh? Y mira el infierno que era, Luis. ¿Qué otra cosa narra, por ejemplo, alguien que pues ha estado muy poco tiempo, si es que ha estado aquí, una muy famosa cuatrotera, difusora del proyecto de la 4T, dice en sus redes sociales que en Cuba hay aborto libre y libertad sexual, que promueven la diversidad, etcétera? Pues que yo recuerde, y mucho he también aprendido de ti en algunos libros, Rubén, pues hubo una represión severa a personas homosexuales, por ejemplo, durante mucho tiempo. Eso de las libertades. Pues ahí están los campos, las UMAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción, donde estuvo Pablo Milanés, que eran campos de concentración donde decía el trabajo los hará hombres. Lo único que le cambiaron del fascismo fue en Auschwitz, dice el trabajo los hará libres, y en Cuba los campos de concentración para homosexuales decían el trabajo los hará hombres. Ahí están los documentos, ahí está lo que ha contado Pablo Milanés, ahí está, y eso de que hay libertad sexual, pues ¿cuál es libertad sexual? Bueno, eso sí hay que admitirlo, la única libertad que hay en Cuba es la libertad del cuerpo. O sea, con eso todavía el gobierno no se ha metido, y por eso la gente es muy sensual, muy erótica, se da esa fama, pero bueno, eso es lo único que puedes decidir, no puedes decir con otra cosa. Es más, tú no puedes emigrar y seguir siendo dueño de tu casa. Si tú emigras, pierdes tu casa. El paisano de allá, de la serranía más profunda de Oaxaca, se va y no pierde vamos a llamarle que tenga una casita de adobe, no la pierde, ¿eh? Tú te vas de Cuba como emigrado y pierdes hasta todo, el vaso de agua que tenías en tu casa, ¿eh? Hablemos un poco, Rubén, porque ayer muy triste. Ayer no lo explicabas, y yo creo que vale la pena retomarlo.
sobre el bloqueo, porque hay un discurso permanente de que la culpa es del bloqueo. El mismo presidente López Obrador ya habló del bloqueo, de Estados Unidos bloqueando, y en esta victimización cubana también está el discurso de es que Cuba tiene tanta pobreza porque Estados Unidos quiere que tenga esa pobreza. Es incierto, absolutamente incierto. Hay que entender al presidente, viene de una generación, aquella generación de los 60, de los 70, una generación trasnochada, una generación equivocada, que le ponía a sus hijos los nombres de estas personas que la verdad no sabían quiénes eran, no sabían que el Che Guevara era un asesino que fusilaba, tenían toda esta visión romántica, y cuando las personas son jóvenes pues se dejan llevar por todo eso. Lo malo es que siendo un viejo ya sigas haciéndolo, ¿no? Porque ya tuviste tiempo de informarte. Pero bueno, el embargo, mira, Cuba le compra a los Estados Unidos de América 160 millones de dólares en alimentos. Es la cantidad de dinero más grande que gasta Cuba en alimentos. O sea, Cuba come de Estados Unidos, le compra 160 millones de dólares en alimentos. El segundo país al que Cuba más le compra alimentos es a Brasil, que le compra 158 millones de dólares en alimentos. ¿Cuál embargo? ¿Cuál bloqueo? ¿Cuál lo que le quieras llamar? Mentira. Los postes de la luz que hay en Cuba se le compran a Estados Unidos. El papel periódico de Granma es de Estados Unidos. El líquido con el que se toman el daiquirí los turistas que van buscando a la Floridita ahí para la foto de Hemingway. Van buscando el frasquito de la revolución a Cuba. Pues ese daiquirí sale de una fábrica de líquido, sale de una fábrica en Florida. Entonces, el embargo, mira, muy rápido, creo que te lo dije ayer, pero a mí es que hay tanta desinformación, ¿sí? Y la gente compra eso ya. Y si van a hablar de Cuba, pues yo creo que tienen que saber un ABC mínimo. El embargo es que Fidel Castro expropió, como ahora el presidente mexicano canceló el aeropuerto de Texcoco y le pagó una millonada a los inversionistas afectados, les pagó ese dinero y punto, ya es una decisión de Estado. Sí, ahí murió el tema. O sea, y perdimos dinero. No está de acuerdo, México perdió dinero por ¿no? eso, claro. Claro, el inversionista perdió su negocio, pero le pagó el Estado, como debe ser. Fidel Castro hizo lo mismo con propiedades de empresarios estadounidenses y cubanos, básicamente empresas mixtas, y les quedó a deber 10,000 millones de dólares del año 60. ¿Por qué? Porque no les pagó la expropiación, lo cual estaba en la Constitución cubana de 1940, que cuando se expropiaba el gobierno tenía que pagar al cash. Cuba no reconoció en el 1960, no reconoce aquella Constitución, no le dio la gana y no le pagó a esos empresarios. Estados Unidos arropa jurídica y políticamente a esos empresarios afectados y le dice a Cuba: oye, entonces tú y yo no tenemos relaciones porque económicas hasta que tú no me pagues ese dinero que me debes. O sea, sí, claro. Luis, es lo mismo que tú me harías a mí. No, pues sí, es un embargo. Es un embargo, que es no lo más normal en una relación de países o de empresas. Claro, pero entre ellos dos, Cuba, yo me acuerdo, mira, cuando era niño, las guaguas que habían en Cuba eran Hino, japonesas. No sé si se pronuncia Hino o Hino, pero bueno, era Hino con H. Y entonces, en Cuba, un medio es un centavo. Entonces yo me acuerdo de una cancioncita que había: la Hino es una guagua nueva, le echan un medio y te lleva a donde quiera. O sea, las guaguas eran Hino, Reyland, los taxis eran Toyota, los camiones, las otras guaguas de turismo eran Pegaso, españolas, los carritos de pan eran Ebro, españoles. O sea, Cuba comerciaba con medio mundo, con todo el mundo, menos con Estados Unidos. Ese embargo se flexibilizó a casi cero a partir de Clinton. Okay. Y entonces, por eso es que Cuba ahora es el principal proveedor de alimentos de Cuba, es ese bloqueador. Sí, es el imperialismo, ¿no? Es el bloqueado. O sea, ahí sigue. El presidente mexicano, ese es el que alimenta a Cuba. Hay algo que la gente no entiende, porque de verdad hasta que estás en Cuba y hasta que lo platicas más a fondo, hasta que platicas con mucha gente, lo puedes llegar a comprender un poquito. Tú no puedes tener un changarro en Cuba. O sea, tú no puedes abrir una tortería, tú no puedes abrir tu cafetería, todo
todo es del Estado. No. Y ahí se traba el paraguas, porque el Estado es el encargado de darte una torta, pero el Estado no puede producir una torta, ni sabe producir una torta, Claro. ni tiene capacidad para producirla. Y entonces por eso el dominó está cerrado en Cuba. Como dice esta canción que estaba poniendo ahorita tan bonita de Patria y Vida, Sí. dice que el dominó está trancado. Ya sabes que el dominó, cuando ya no hay más fichas que poner, es que se cerró el dominó y ya no hay más juego. Claro. El dominó está trancado, está cerrado, como se le quiera llamar. Por eso, porque es una sociedad insolvente, es un no país, porque el Estado es dueño absoluto de todos los medios de producción, pero el Estado no produce. Eso es- Entonces, la gente está pidiendo electricidad porque no tiene cómo encender ventiladores en sus casas en el verano Sí. caliente, y la gente no tiene pan. Y el Estado es el que le tiene que dar el pan, porque Pedro, el de la esquina, no tiene una panadería, no vende pan. No, y Está porque no lo prohibido, puede va hacer, preso. o sea, te la hace el Estado. Y Claro, entonces es del bloquea Estado. todo. Entonces el problema, el dominó se cerró por completo. Ahora van a resolverlo, van a ver ahí cómo aplacan todo esto, pero está latente, y fíjate, es triste, pero todo esto, la razón quien la han tenido han sido los trogloditas, porque la visión de Obama, Sí. de los demócratas en Estados Unidos, acuérdate que Estados Unidos está 145 kilómetros de Cuba, Cuba siempre ha estado más conectada por razones geográficas desde la época de la colonia española, Por razones geográficas, Cuba ha estado más conectada a los Estados Unidos que al resto de América Latina, porque Cuba empezó a comerciar, España estaba muy lejos, la metrópoli estaba alejada, y Cuba, cuando los cubanos, los comerciantes cubanos empiezan a comerciar, le era más fácil comerciar con ese país que estaba a 145 kilómetros que esperar a que los barcos llegaran de España, que demoraban 3 meses. Entonces, es una conexión histórica la que hay entre Cuba y Estados Unidos, No es esa Sí, claro. tontería de que ahora que se fueron para allá, no, es una relación histórica tremenda. Entonces, tan histórica que lo que provoca la intervención de Estados Unidos en Cuba es la explosión del barco, el Maine, y hay una teoría muy creíble que es que los cubanos lo explotan para obligar a Estados Unidos a que intervenga. O sea, la relación de Cuba y Estados Unidos es histórica y es más cercana a Estados Unidos que al resto de América Latina, de toda la vida. Ahora eso de América Latina y Cuba, eso Bueno. es propaganda comunista. Pero me perdí es que yo hablo mucho, acuérdense. No, socio, no. Es un honor siempre tenerte en este espacio. Para yo concluir. soy cubano típico para hablar, por lo menos. Para concluir un poco, ya sabes que, pues, hijo, siempre se nos quedan tantas cosas en el tintero. No fuera la noche con un roncito, porque bueno, ahí sí, no acabamos, imagínate. querido socio. Pero para concluir, ¿qué dirías a los mexicanos que están, por ejemplo, ayer defendiendo el régimen, y luego esto que sucedió aquí en la Embajada de México, de Cuba en México, en donde pues, hubo ahí agresiones, inclusive a personas que estaban protestando? ¿Qué dirías frente a todo este asunto? Mira, es muy básico decirle, vete a Cuba a vivir para que sepas lo que es bueno y ya, pero bueno, eso es retórico. Yo les diría, de verdad, infórmense. Infórmense, si de verdad les interesa el tema, infórmense. Es muy fácil informarse, sobre todo ahora. Lean, infórmense del tema. Volví, es triste porque han tenido razón los trogloditas, porque Obama decía, vamos a inundar a Cuba de dinero, vamos a inundar a Cuba de cruceros, de turistas americanos, y entonces los cubanos van a decir, libertad, libertad. No, los cubanos cuando tuvieron eso un tiempito, cuando Obama, se acomodaron, porque nos criamos como grandes simuladores desde pequeños y nos acomodamos. Entonces, ¿quién tuvo la razón? Trump dijo, no hay que darles nada. Si no les damos nada, salen a la calle. Entonces, yo creo que lo que sucedió, yo creo que hay que informarse del tema. Cuba está a 110 kilómetros de Cancún. Creo que estamos en México. Acuérdate que mi patria es Cuba, porque yo nací en Cuba, pero mi país es México. Es donde he podido tener una promoción humana, es donde he podido construir. Ahora no me dejan construir nada, porque ahora no tengo chamba, porque no me dan chamba en los periódicos, porque soy crítico. Y cada vez que voy a pedir chamba a un periódico, los dueños me dicen, no, tú eres crítico del presidente y no tienes chamba aquí en este lugar. Yo soy un expulsado.
porque no me dan chamba en México, pero en México es mi país y es donde yo pude construir una promoción humana, donde pude ser alguien. Y yo te diría que se informen, porque está a 110 kilómetros. Es un país con el que México va a tener que en un futuro, porque el comunismo se va a caer en Cuba, no hay mal que dure 100 años, se va a caer como se cayó en la Unión Soviética, es insostenible, y cuando eso ocurra, México va a tener que va a tener una cercanía en todos los sentidos con Cuba. Los cruceros es más fácil que lleguen a Cancún desde Pinar del Río que desde Miami incluso. O sea, Cuba es un país muy importante para México, en la geopolítica, en el comercio, en todo. No solamente en esta discusión de café con leche, de que si Cuba es bueno o es mala. Creo que México debe de ver a Cuba ya con una visión geopolítica, geoestratégica. ¿Qué vamos a hacer con Cuba? ¿Cómo vamos a competir contra Cuba cuando Cuba cambie? Y no seguir posponiéndolo y diciendo, yo como estadista, bueno, ahí que el otro te venga que se encargue, ¿no? Rubén Cortés, te mando un gran abrazo, gracias por tomar la comunicación y estamos hablando, si nos permites. Por darme voz, porque ya casi nadie me da voz. Al contrario. Joaquín López Dóriga. Abierto siempre, un abrazo allá, Joaquín, también, por supuesto. Gracias, es Rubén Cortés. Ahorita le pongo las redes sociales de Rubén. Mil gracias a Rubén Cortés.